Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Muchas gracias por estar de ese lado. Bienvenidos a todos. La propuesta de esta semana sería hacer un vestidito, en este caso para la recién nacida, de 0 edad a 3 meses. Y les voy a ir indicando ciertas medidas que iremos tomando, iremos probando y viendo cómo nos quedan los talles, ¿sí? Yo trato siempre de medir a una niña porque todo lo que veo en internet es recontra mentiroso, lamento decirlo, pero es muy mentiroso, muy alejado a lo que es la realidad a la hora de realizar una prenda, tejerla. No dan las medidas, no dan jamás. Yo lo que hago, invierto mi dinero y compro prendas, compro los talles que después le regalo a mi nieta, según la edad de ella, y voy midiendo el escote de cada talle. Las prendas de fábrica son exactas porque trabajan por talla, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar la cinta de medir y medir el escote de la bebé. En este caso, como es recién nacida, no es necesario medir, yo ya se las doy la medida. Ahora les voy a mostrar un bosquejo que hice, pero esta medida la toman para cualquier otra talla. Por ejemplo, una nena de 2 años, 3 años, 4 años, 5, y así sucesivamente, inclusive hasta para ustedes mismas. Se miden el escote y después solamente tejen el canesú hasta el alto que ustedes quieran o hasta llegar del hombro a lo que sería la sisa, y ahí darían por finalizado lo que sería el alto del canesú. También pueden medir la prenda sobre otra prenda que ya tengan y les quede bien, y es una manera de buscar el ejemplo, de ver que todas las partes coinciden, más allá de que el modelo es diferente en cuanto a textura, pero el talle da, ¿sí? Entonces siempre hay que buscar la manera de medir. La mejor manera de saber cuál es el talle es personalizándolo. ¿Cómo lo personalizamos? Buscando una cinta de medir, como en este caso, ¿sí? Y midiendo a la niña o a la persona que van a tejer. En este caso es de 0 edad 3 veces, vuelvo a repetir. Aquí tiene 61 cadenas de inicio y las mismas miden 28 centímetros de escote. Yo hice un bosquejo y tenemos para el inicio 61 cadenas. La manguita mide 10 centímetros, ¿sí? El alto del canesú también mide 10 centímetros y el largo 21 centímetros, ¿sí? El largo que sería de acá a aquí, y el largo total que no lo puse, el largo total para las que preguntan, sería 29 centímetros, ¿sí? Y bueno, y con esos parámetros nosotros nos vamos a guiar a la hora de tejer. Aunque no sepan dibujar, hagan una silueta así nomás, ¿sí? Y tomen referencia, por ejemplo, la fecha y el día, o sea, mes, año y día. Pongan el nombre de la niña o la persona que le van a tejer, hagan un bosquejo, saquen las medidas, anoten y con eso se van guiando. Así tejo yo. Yo no encuentro otra manera de tejer que indagar, averiguar, investigar. Compro mucha ropa, compré los maniquí también para saber realmente el talle. Yo con un maniquí de una tienda me guío perfectamente porque ellos son exactos, se dedican a eso, a vender en serie y tienen que hacer el talle exacto, porque si no la mami no compra más en ese lugar, se va a otro, ¿no es cierto? Y así es todo en la vida. Utilicé 70 gramos de hilo 100% de algodón, combiné 2 colores, blanco y un verdecito. Está tejido en un punto fantasía muy bonito. Realmente me ha encantado. Es muy sobrio y muy bonito a la vez para una bebé o una bebé recién nacida, para la primera salida del sanatorio. Disculpen mi voz porque ando con gripe. O para los 3 meses, como ustedes prefieran. Dejo ahí el bosquejo para que vayan tomando nota y copiando el dibujito si quieren. Utilicé 3 mini rositas para decorar, eso es a gusto si quieren. Vamos a usar marcadores para separar las manguitas, ¿sí? Un ganchillo del 1.75 milímetros para tejer este tipo de material.
Yo ahora solamente voy a cambiar un color que va a ser el lila, ¿sí?, por el verde, y voy a tejer el canesú en blanco. Y comenzamos. Igual, indicaciones y proyección de talles les dejo en la descripción del video. Bueno, ¿qué pasó aquí? Acá. A este no sé todavía para qué talla va a ser. Voy a hacer una investigación junto con ustedes. Le voy a agregar 10 cadenas más. Tenemos 61 para esta talla de bebé y acá le voy a agregar 10 más, en total 71. Retorcemos, ajustamos aquí y hacemos la cadena de seguro y voy a hacer 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También vamos a precisar dos botones, disculpe que olvidé decirles, dos botoncitos para prender atrás. Ya medí las 71 cadenas y tengo 33 centímetros, 5 más que la medida que tomé para este vestido. Así que acá tenemos un segundo talle. Yo esto lo recuerdo de mi suegra. Mi suegra cosió toda la vida para las galerías de bebé y ella le ponía 5 centímetros por talle de aumento de talle o talle en serie, del 1, después el 2, 5, siempre centímetros más grande para ese talle. Teniendo en cuenta los dobleces, las costuras y todo eso, por lo general quedan en 3 centímetros y medio, 4 centímetros y medio, en fin, depende de la tela y depende del modelo del que se va a coser. Trasladando los temas de costuras al tejido van siempre bien y me ha funcionado, por eso se los digo. Si ustedes tienen otro detalle para sacar talles sobre estos modelos, bienvenido sea y déjenlo en comentarios también. Después que tenemos las 71 cadenas, vamos a elevar en el aire 1, 2 y 3 cadenas para el primer punto. En el cuarto punto, ahí comenzamos a tejer puntos altos. Toda esta vuelta será de puntos altos. Como ven, estamos tejiendo el escote abierto. Hasta que no cerremos las mangas, el mismo estará abierto. Después lo vamos a cerrar con los botoncitos. Pero por ahora el vestido lo estamos tejiendo de manera abierta. Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Acá estoy aumentando. Tejiendo puros puntos altos hasta llegar al final. Ya tenemos la primera vuelta, giramos y vamos a hacer los aumentos del canesú. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, 1, 2 cadenas para separar. Saltamos un espacio y en el que sigue hacemos un punto alto. 1, 2 cadenas, saltamos 1 y trabajamos con punto alto en el punto siguiente. 2 cadenas, saltamos 1 y tejemos en el que sigue. Y así vamos a ir tejiendo toda esta ronda de puros cuadraditos separados por 2 cadenas, dejando libre un punto en la base. Y realizamos el último punto alto en la tercera cadena de inicio. Giramos, levantamos 3 cadenas para el primer punto. Aquí en las cadenas, en el huequito, hacemos 2 puntos altos porque hicimos 2 cadenas. En el punto alto. En el huequito, 2 puntos altos. La serie es 2 y 1. 2 en las cadenas y 1 encima del que está solito. Así vamos a tejer toda esta vuelta.
tenemos siempre los 2 puntos altos aquí al final y recordar siempre las 3 cadenas, ahí también va punto. Levantamos, giramos, perdón. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y 2 para separar. Saltamos 1 y tejemos en el siguiente. Estamos repitiendo la vuelta anterior. Disculpen que estoy con una gripe impresionante. Un día 30 grados, otro día 5. Y así queda uno. Saltamos un espacio y en el que sigue un punto alto. 2 cadenas, saltamos 1 y tejemos en el que sigue. 2 cadenas, saltamos 1 y tejemos en el que sigue. Así va a ser toda esta vuelta. Como ven, se repite la anterior. Y la que viene es esta. Y la que viene es esta. Entonces, esto va así. En el escote, ¿ven? Y acá tengo 2 dibujos. Faltan 2 más y 2 más. ¿Sí? Yo regreso con ustedes. Ese sería el alto del canesú del modelo que yo voy a tejer. Bueno, yo ya llegué a la medida del canesú. Lo que hacemos es doblar a la mitad. Bien doblado a la mitad. Y otra vez a la mitad. Para sacar las manguitas. Bien, una vez hecha la repartición, tenemos que contar los cuadraditos. Yo acá dejé 10 cuadraditos para la manga, 10, para este modelo, 10. Este modelo tiene 7 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos. Y este modelo tiene 10 porque es más grande. Una vez que está marcado todo, y que ya no hay problema de nada, lo que hacemos es retomar el tejido. Acá ya lo puedo soltar, solamente es una guía. Y retomamos el tejido de donde quedamos. Vamos a continuar tejiendo como veníamos. Esta vuelta era 3 cadenas para el primer punto y aquí adentro iban 2. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al marcador de lo que es la manguita. Y aquí llegamos al marcador y hacemos así. Adentro del cuadradito un punto alto y adentro de este otro punto alto. Hacemos solamente uno y podemos sacar el marcador. Y ya nos queda la manguita abierta y cerrada aquí. Continuamos tejiendo como se presentan nuestros puntos. De ahora en más, sí, hacemos 2 puntos altos adentro de las cadenas y un punto alto en el que está solo hasta llegar al otro marcador. Bueno, ya tenemos la primera manguita armadita. Tengo que decirles que tuve que sacarle 2 vueltas porque de ansiosa me pasé de vuelta y no me había dado cuenta. Así que bueno, disculpas por ello. Ya tenemos la primera y vamos a la segunda manguita a hacer lo mismo. Hacemos aquí en el huequito un punto alto solamente y en el otro huequito aquí donde está el marcador, ahí otro punto alto. Lo quitamos y continuamos como realmente van los puntos, o sea, un punto alto en el punto alto, ¿sí? Y 2 puntos altos en las cadenitas.
un punto alto aquí y 2 puntos altos en el huequito. Bueno, así va quedando el canesú. Y al finalizar la vuelta, acá donde quedamos, recuerden siempre hacer el punto alto en la tercera cadena. Unimos este extremo con el otro para dar por finalizado el canesú aquí en la tercera cadenita con un punto deslizado, ¿sí? Levantamos 3 cadenas para el primer punto y toda esta vuelta la vamos a hacer de puntos altos. Ya después comenzaremos con el punto fantasía, intercalando colores si gustan o haciéndolo de un solo color. Este vestido está tejido en hilo, pero lo pueden hacer en lana o el estambre que ustedes deseen. Así vamos a ir toda esta vuelta. Bueno, así nos va quedando, amigas, amigos. Siempre las vueltas las vamos a cerrar con un punto deslizado entre punto y punto. Aquí. ¿Sí? Levantamos 3 cadenas para el primer punto y tejemos un nuevo punto alto aquí. Y cuando regresemos vamos a hacer otro acá, para que quede una costura en la parte trasera de nuestro vestidito y difiera de lo que va a ser el punto fantasía. Solamente acá van a haber 3 puntos altos. Únicamente que el escote de ustedes, si es mayor o menor en cantidad de cadenas según el modelo que vayan a tejer, puede que la cantidad de puntos de fantasía que vamos a hacer de separación, yo voy a separar entre 2 cadenas y voy a dejar 3 puntos libres, pero puede que a ustedes no les dé, entonces dejan un punto libre. Por ejemplo, si al final les quedan 3 puntos libres, bueno, dejan esos 3, y si le quedan 2, dejan esos 2. La primera vuelta no importa, las que vienen van encima de los dibujos y se disimula perfectamente bien y no va a haber ningún problema. Separamos con 2 cadenas después de los 2 puntos altos y contamos 1, 2 y en el tercero ahí un punto bajo. ¿Sí? 1, 2 y contamos 1, 2 y en el tercero ahí un punto alto y 2 cadenas. En el mismo lugar hacemos un punto alto. Entonces tenemos 2 puntos altos aquí, 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas y una B separada por 2 cadenas. Nuevamente 2 cadenas, contamos, y en el tercero un punto bajo, 2 cadenas y en el tercer punto hacemos la B. Son 2 motivos diferentes que se van intercalando. Este es un motivo, 2 cadenas de separación y aquí hacemos el punto bajo que sería el otro motivo. En el tercer punto, ahí, o en el segundo, o en un punto solo que les quede, hacen esta B. Así. Nos va a quedar una B separada como por un moñito. ¿Ven? Así va a quedar. Bueno, al final me van a quedar 2 nada más de separación porque acá tengo que hacer el punto alto. Y esto es lo que yo les decía, puede que no me dé la sumatoria, pero no hay problema. Dejamos 2 libres y tejo aquí el último punto. ¿Sí? Unimos con punto deslizado aquí y volvemos a levantar 3 cadenas para el primer punto y un punto alto aquí. Una cadena y vamos a trabajar aquí adentro, ¿sí? Y vamos a hacer unas florcitas con lazadas. Entonces hacemos una lazada, 2 y 3. Los pasamos juntos, 2 cadenas y otra vez 1, 2
y 3 y los pasamos juntos. 2 cadenas y vamos nuevamente. 1, 2 y 3 y lo pasamos. Una cadena de separación y vamos a trabajar aquí adentro. 1, 2 y 3 lazadas. 2 cadenas y repetimos. 1, 2 y 3. Lo pasamos. 2 cadenas y repetimos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y así vamos a ir por toda esta vuelta. Así es como nos queda la florcita. Finalizamos la vuelta uniendo con punto deslizado. En la tercera cadena de inicio. Levantamos 3 cadenas para el primer punto, hacemos un punto alto aquí, una cadena y hacemos un punto alto aquí en el hueco, una cadena, un punto alto entre medio de la flor, o sea en la cadena, una cadena de separación y un punto alto aquí, ¿sí? Una cadena, un punto alto aquí, en la cadena, una cadena, punto alto, separados por cadenas, 1 y 1. Una cadena, un punto alto en el huequito. Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Así nos queda como un enrejillado todo cuadraditos. Tenemos las 3 cadenas del primer punto, al punto que sigue y aquí iría el otro, ¿sí? Acá tenemos un huequito porque hay una cadena y ahí hacemos 1 y 2 puntos altos. Solamente en esta vuelta, que es el inicio de lo que sería la cintura del faldón, en los huequitos vamos a poner 2. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos quede un poquito más amplio. Si lo hacemos en todas las vueltas que nos tocan los cuadraditos, poner 2, nos va a quedar siempre más ancho por cada dibujo. O sea, acá tenemos los dibujos, ¿verdad? Tenemos los dibujos. Si en cada vuelta en esos cuadraditos le ponemos 2 puntos altos, va a quedar más grande y más grande y más grande y queda feíto, ¿sí? Entonces, solo en la primera vuelta de estos cuadraditos ponemos 2. En las siguientes, sean la cantidad que vayan a ser de franjas o motivos, van a ser solo un punto alto adentro del cuadradito. Arriba del punto alto, un punto alto solo. En el hueco, solamente en esta vuelta, 2. Aquí 1, en el huequito 2. Recuerden, tomen nota por allí, que solamente en esta vuelta hacemos este tipo de aumento para tener una amplitud en el faldón definitorio. Salvo que ustedes quieran que le quede un poco más acampanado y hacen otro motivo más con los 2 puntos altos adentro del cuadradito en otra franja o en otra secuencia. Eso es a gusto de ustedes. Y así vamos a ir por toda esta vuelta trabajando de esta manera. Ya tenemos un dibujo pronto. Yo, como voy a cambiar de hilo, voy a dar por finalizado el color blanco, hago una cadenita extra para asegurar, estiro y corto. El hilo blanco regresa después en el otro dibujo. Ahora voy a hacer con lila. Engancho en el mismo lugar. Después se esconden bien los hilos por detrás. Acá levanto 3 cadenas para el primer punto y hago el punto alto que falta aquí en el costadito.
Aquí tenemos 2 puntos altos y falta el tercero cuando regresemos. Ahora hacemos 1, 2 cadenas de separación. Corro los hilitos porque los voy a esconder luego. Y ahora me molestan. Y cuento 1, 2 y en el tercer punto ahí hago un punto bajo. Vamos a repetir esta vuelta. 2 cadenas y cuento 1, 2 y en el tercer punto hago la B. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo lugar. Estamos haciendo un repaso del punto fantasía. 2 cadenas de separación y contamos 1, 2 y en el tercero ahí un punto bajo. 1, 2 cadenas de separación, 1, 2 y en el tercer punto hacemos la V o la V. Un punto alto separado por 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. 2 cadenas y en el tercer punto, punto bajo. Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Bueno, así va tomando su forma con la combinación. Terminamos con el punto alto que faltaba y unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Ahí. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y hacemos el punto alto siguiente. Una cadena y vamos a repetir las florcitas con las lazadas. Y vamos a trabajar adentro del huequito. Entonces, una lazada, 2 y 3. Pasamos 2 cadenas de separación y hacemos la segunda flor. 1, 2 y 3. Lo pasamos junto, 2 cadenas y la tercera florcita. 1, 2 y 3. Separamos con una cadena y volvemos a trabajar en el huequito de la V. 1, 2 y 3. 2 cadenas para separar y otra vez 1, 2 y 3. Separamos con 2 cadenas y repetimos 1, 2 y 3. Una cadena para separar y repetimos las florcitas. ¿Ven cómo van quedando? Tan bonito. Bueno, siguiente vuelta, seguimos con el repaso de la puntada. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y hacemos el punto alto que sigue en el costado, ¿sí? Una cadena y esta vuelta es la que hacemos la rejilla esta de cuadraditos. Y entonces hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto en cada huequito separados por una cadena. Así. ¿Sí? Una cadena, aquí va punto alto, cadena de separación, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Así vamos a ir toda esta serie. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y realizamos el punto alto que va al costado. Recuerden que siempre son 3 al centro, ¿sí? Y ahora en esta vuelta vamos a hacer un punto alto en cada hueco y un punto alto en cada punto alto, a diferencia de la primera vuelta que hicimos 2 solamente para darle amplitud al faldón. De ahora en más solamente uno. Un punto alto en el hueco, un punto alto así arriba del punto alto, en el huequito un punto alto, así. Y ya quedaría conformado lo que es el punto fantasía, o sea, aprendido. Lo repetí 2 veces a modo de repaso para que les quedara bien claro cómo es. Es bien fácil de seguir y queda tan bonito. Yo voy a ir haciendo intercalación de colores y regreso cuando tenga el largo total.
Les voy a mostrar acá en el blanco, en el de bebé recién nacido, que tenemos un dibujo, 2, 3, 4, 5 dibujos hice en total para este tamaño. Dependiendo del tamaño que ustedes vayan a tejer, es que ustedes le harán más o menos dibujo según el largo que ustedes quieran hacer. Yo regreso con el largo terminado y les enseño a hacer la terminación del escote, las manguitas y la puntilla final. Bueno, yo ya llegué al largo, así quedó combinado, me gustó mucho, queda muy delicadito. Ahora vamos a hacer la puntilla final. Volvemos donde quedamos, lo voy a hacer con el lila, para terminar todo con lila. Y donde quedé, ahí voy a enhebrar el nuevo color. Una cadena de seguro y una cadena para subir, y en el mismo lugar un punto bajo. ¿Por qué esto? Porque cuando regresemos vamos a aprender acá la labor con un punto deslizado, se hace una cadena extra, se corta el hilo y se esconde. Cargamos el ganchillo con lazada y me vengo con las 2 piolitas por detrás para esconderlas y contamos 1, 2, y en el tercer punto ahí vamos a hacer 6 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son abanicos y contamos 1, 2, 3 y ahí hacemos un punto bajo. Cargamos el ganchillo nuevamente con lazada y contamos 1, 2, 3 y repetimos el motivo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Y contamos 1, 2, 3 y ahí prendemos con un punto bajo. Cargamos el ganchillo y repetimos los motivos. Esta es la terminación del ruedo. Así queda. Ahora vamos a retomar en las manguitas. Y vamos a ponerle la puntillita también. Vamos a hacer así. Acá en el medio, acá, vamos a hacer una cadena de seguro solo para trabar y hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Y venimos y clavamos acá en el punto alto que está acostadito, porque estamos al revés, con un punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas y venimos acá a donde nos da la distancia, que sería el punto alto, y con un punto bajo hacemos el arquito de cadena. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas y aquí en el lateral 1, 2, 3 cadenas, a donde nos da la distancia del hilo, ahí hacemos el arquito. ¿Ven? Ahí, con un punto bajo, 2, 3 cadenas, ahí. Así vamos a ir por toda la vuelta de la sisa. Unimos con punto deslizado en la primera cadena. Con punto deslizado nos vamos hasta el medio, ¿sí? Y hacemos una cadena más, que acá es donde vamos a prender. Antes de continuar les voy a mostrar con el otro vestido, para que no piensen nada raro. El otro vestido, la sisa, la manguita separada, terminó en este dibujo, donde tenemos todos los puntos altos. ¿Recuerdan? Teníamos los cuadraditos y en la siguiente vuelta llenábamos con punto alto.
Bueno, en este modelo la manga se cerró en este diseño. Y acá tenemos cada 3 puntos un arco de 3 cadenas. Pero en este modelo, que es más grande, la manga se cerró en el diseño que está abierto. Y lo hacemos al medio. Puede que nos dé más abanicos que este modelo, obviamente, porque está más grandecito, ¿sí? No importa si termina acá o termina acá. Lo importante es cómo hacemos la puntillita, que puede quedar con más cantidad de motivos o menos, según el modelo que ustedes vayan a hacer. Bueno, continuamos retomando aquí. Entonces, acá es donde vamos a unir cuando regresemos. Acá. Y vamos a tejer aquí en este arco 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Unimos con punto bajo donde nos da la distancia. Ahí. Y le da como una inclinación. Nuevamente repetimos el abanico acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí unimos con punto bajo. Y así vamos a ir repitiendo. Bueno, así nos quedó. Nos queda de 5 abanicos y el vestido pequeño nos quedó de 4. ¿Ven? Hacemos igual las 2 manguitas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la parte final, que sería el escote trasero y delantero. Simplemente vamos a rellenar con puntos bajos para cerrarlo un poquito, y no mucho tampoco, porque queremos que las bebés puedan usar un poquito más de tiempo el vestidito, no 2 puestitas y se archiva, que lo usen un poquito más. Bien, acá adentro hacemos una cadena de seguro y hacemos un punto bajo, ¿sí? Y ahora vamos a ir por todo el costadito viendo dónde nos entra un punto. Abrimos bien la textura del tramado y vamos haciendo puntos bajos. ¿Ven? Aquí en el lateral me entran 3. Con mucha paciencia, acá en la esquina, en la unión, ahí hacemos 1. A su vez voy escondiendo la piolita. Acá en el punto alto que está al revés, ahí entran 3. Así. Ahí. En la unión. Empezamos aquí en el medio, todo punto bajo, y cuando llegamos arriba del todo del escote, ahí hacemos un punto bajo, una cadena porque es la esquina, y un punto bajo en el mismo lugar. Esto es para darle una mejor vista, porque vamos a doblar. En el otro lado vamos a hacer lo mismo, es para darle prolijidad a la vista. Y acá vamos haciendo punto bajo en cada punto, porque ya los tenemos ahí visibles, a la manera que venimos tejiendo siempre. O sea, los puntos están paraditos y como corresponden. Acá estaban de costado, pero aquí los vemos bien. Entonces vamos por todo el contorno tejiendo un punto bajo en cada punto de base. Así.
Cuando lleguemos a la otra esquina, aquí, hacemos un punto bajo, una cadena y un punto bajo aquí. Punto bajo y así hasta finalizar. Bueno, mis queridas, mis queridos, aquí tenemos el vestido terminado. Miren qué bonito, realmente. Tejer para los niños es un placer. Le puse 2 botoncitos atrás. Me gustó mucho la combinación. Me gusta mucho el color porque da vida. Y uno rompe todos los estereotipos de cuando éramos niños y nos vestían. Siempre con blanco. Y ahora se puede poner mucho color a nuestras bebés, a nuestras niñas. Y queda todo muy, muy bonito. Miren qué bonito que queda. Para una salida importante o no, para salir a hacer mandados de tarde o a la mañana, con buena abertura atrás para que lo puedan usar varias veces, como les dije hace un rato, que por lo general estas prendas las usan 2, 3 veces y se archiva. Y es una pena. Entonces, cuanto más cavadito esté atrás, mejor, porque pasa bien por la cabeza. Aunque le quede un poco corto, no hay ningún problema. Quedan divinas con unas lindas medias cancán. Espero que lo puedan hacer, resolver, y cualquier duda me lo dejan en comentario y en la brevedad de mis tiempos se los voy a ir respondiendo. Tengan en cuenta también que en la descripción del video yo voy a dejar lo que usé, las medidas, todo del 0 edad a 3 meses. De 3 meses a 6 meses, 95 gramos de hilo y todas las medidas como les puse acá en el papel que yo les hice el bosquejo. Todas las medidas que tenemos acá en este modelo lo van a encontrar en la descripción del video, el del segundo modelo, de 3 a 6 meses. Todos los detalles, la cantidad de hilo, el número de aguja, pero recuerden que lo pueden tejer con el material que ustedes acostumbran, ¿sí? No doy marca de hilo porque estamos en un medio masivo y a mí nadie me regala nada. No lo hago de mala, sino de cordura elemental, nada más que eso, un poco de cordura, porque tengo que viajar bastantes kilómetros para ir a comprar los hilos y nadie me rebaja ni un céntimo. Entonces no puedo hacerles propaganda gratuita a gente que tiene multinacionales, ¿verdad? Yo soy una trabajadora y una luchadora como tantas de ustedes. Así que lo único que les recomiendo, hilo de algodón, si es verano y primavera y quieren tejerlo en este material, hilo de algodón, cualquier marca, no se decolora ni se deforma con el uso y los lavados o el paso del tiempo. Recuerden suscribirse al canal para recibir nuevas propuestas cada semana y, como siempre les digo, inviten a sus amigos a participar de este canal, de estos microencuentros donde van a encontrar oportunidad de trabajo desde casa sin moverse, con poquísimo material, realizar hermosas prendas para regalar en un bautismo, para vender para alguien, para un bautismo, para vestir ahora en la Nochebuena, para un cumpleaños, un nacimiento, la salida del sanatorio, lo que ustedes deseen. Y desde el fondo de mi corazón, por tan solo ver este video, les bendigo con profundo amor, paz y bien, y que todo siempre les vaya bien.